en adicciones. Gracias por estar con nosotros, doctora. Buenos días. Bien, doctora, iniciemos hablando un poquito de la salud mental en nuestro país. ¿Qué tanto ha cambiado y si todo esto que se dice de post-pandemia, el estado de cuarentena, de ansiedad, los problemas económicos, todo lo que se vivió dentro del contexto de la pandemia, es tan claro que ha afectado a tanta gente en el mundo y sobre todo en nuestro país? Miren, la pandemia ha afectado y ha llevado a un desborde de la salud mental completamente, a nivel mundial. Claro, nosotros que estamos aquí en República Dominicana estamos viviendo nuestra realidad. Pero, ¿qué pasa con esto? Todo aquel que no usaba sustancia o que usaba sustancia en poca cantidad, llámese las famosas bebidas alcohólicas sociales, se convirtieron en ser diarias. Por lo tanto, ese cerebro comenzó a afectarse más. Y el alcohol sabemos que al principio es un excitador, pero luego es un depresor. Y trastorna lo que son los neurotransmisores cerebrales. Pero asimismo, el uso del vape aumentó, del famoso vape, donde... Entonces, ¿aumentaron las adicciones o aumentaron los problemas de salud mental? Usted lo está relacionando. Claro que tienen una relación directamente. ¿Por qué? Porque aumentaron las sustancias, pero también los problemas mentales que producen esta sustancia aumentaron. Igualmente, la ansiedad no la provocó la sustancia, pero sí la provocó la cuarentena, la fobia, el miedo que provocó COVID en un momento determinado en la población y en el mundo. Entonces, tanto la ansiedad como el uso y abuso de sustancias, que es lo que ha traído un aumento en la violencia y ha provocado una gran irritabilidad cerebral, ha afectado a la salud mental en un tanto por ciento gigante. Inclusive, la misma pandemia, que es una parte que produjo en salud mental, fue que COVID hace una preferencia por unas áreas cerebrales que se llama la parte glial. Las células gliales del cerebelo son afectadas por COVID. Y la gran mayoría de personas que le dio COVID tuvo problemas o tiene problemas del sueño, del ánimo, pudo dispararse o pudo deprimirse. Inclusive se han registrado y ya están escritos diferentes patologías de enfermedades mentales provocadas por COVID. Más lo que COVID provocó en las familias, porque muchas veces alguien se afectaba de COVID, pero la familia emocionalmente también sufría daño, sufría ansiedades, sufría depresiones, sufría fobia, sufrió inclusive en momentos de desolación, abandono, y todo esto trajo estrés postraumático. Ahora mismo hay un desborde de lo que son las enfermedades mentales. Nuestros consultorios privados están llenos. Y nosotros mismos, los trabajadores de la salud mental, que somos muy pocos a nivel mundial, no te digo a nivel de República Dominicana, a nivel mundial, nosotros mismos tuvimos afecciones. Nos afectó COVID, pero también tuvimos una sobrecarga de trabajo, tenemos una sobrecarga de demanda, donde yo mismo digo, yo no me puedo meter en un burnout. Yo tengo que buscarme una forma de cómo yo distraerme, aunque sea los fines de semana, para yo no caer también siendo una paciente de salud mental. O de lo contrario, tengo que tratarme yo misma. Porque a todo esto en el país, en nuestro bello y hermoso país, psiquiatras que dentro de América Latina somos donde más hay, nosotros no llegamos a 225 psiquiatras activos en el país entero para la cantidad de millones de habitantes que tenemos. Entonces, con una salud mental desbordada, porque la pandemia la desbordó, porque el aumento de uso y abuso de sustancias de todo tipo se dio, solamente se observó que hubo una baja en lo que fue la producción de cocaína, pero luego todas las sustancias se dispararon en cantidades exorbitantes porque eran consumidas en los mismos hogares, ya que la gente no salía a esparcirse, pero lo hacía en la casa. Si nos dimos cuenta en pandemia, todos los stands de los centros comerciales no tenían alcohol, se acababa el alcohol. Los drinks, en los momentos que abrían, se acababan los alcoholes. ¿Por qué? Porque hasta personas que no tomaban, para poder distraerse, para poder relajarse, tuvieron que acudir al alcohol.
igualmente que los antigripales o que los antialérgicos se agotaron en la farmacia, porque el trastorno del sueño que provocó el encierro y que provocó la misma pandemia, la fobia, el pavor. Es verdad, hay mucha gente tomando medicinas convencionales que dan sueño para poder, después de la pandemia. Que sí, hay un desborde. Entonces, ahora mismo, la gente, gracias a Dios, está cogiendo conciencia y sabiendo que todo este tipo de ansiedad, de irritación, de depresión, tiene que ir al profesional de la salud mental, que no solamente aquel que le llaman loco, como le llaman popularmente, que es el que va donde el psiquiatra, sino que todos vamos. Pero si vamos y vemos y hacemos un sondeo en las farmacias, el cardiólogo, el internista, todo el mundo está recetando pastillitas para dormir, está recetando pastillitas para la ansiedad. ¿Por qué? Porque hubo un aumento excesivo en esto. Los que la padecían se dispararon y los que no tenían la enfermedad le aparecieron, precisamente porque entraron en un descontrol, porque cuando el ser humano hace cambios bruscos, como provocó la pandemia en la humanidad, esto va a provocar también cambios a nivel neuronal. Aquí está escribiendo uno que dice que en el caso de él no aplica, que era el alcohólico de antes. Oye, bueno, peores. No, porque lo que hizo fue que aumentó su consumo. Bueno, vamos a darle paso a Horacio Montenegro, que nos está acompañando desde Chile y tiene unas preguntas para usted. Horacio, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, doctora. Doctora, ¿cuáles son los principales trastornos mentales que actualmente se ven en las consultas médicas y qué se puede hacer para mejorar la situación que usted describe? Repite, Horacio, por favor. Repite, Horacio, no se escuchó bien. ¿Cuáles son los principales trastornos mentales que se ven en la consulta a diario y qué se puede hacer para mejorar todo lo que usted acaba de describir respecto a la situación de salud mental en República Dominicana? Ok, actualmente los trastornos mentales que se están viendo más en nuestras consultas son los trastornos de somatización y los trastornos de ansiedad y el trastorno del sueño. El trastorno del sueño ha tomado un repunte grandísimo y nosotros como psiquiatras estamos trabajándolo, medicando, regularizando esos neurotransmisores y también estamos trabajando mucho de la mano con lo que son los psicólogos, porque tenemos también que ayudar a dar estrategia y herramientas, cómo ellos pueden ayudar a salir de esto. Es como hacer una resiliencia, aceptar lo que pasó, pero que no me afecte. Y en República Dominicana nosotros estamos trabajando específicamente para poder dar una respuesta de donde sea al paciente con estos problemas de salud mental. Yo recuerdo que para pandemia se crearon unas líneas específicas donde todos los psiquiatras nos pusimos a las órdenes en esas líneas para dar soporte a las personas que estaban pasando por fobia, que estaban pasando por un estrés postraumático por la misma pandemia, que estaban pasando por una gran depresión, que estaban pasando por un duelo, por las pérdidas de las personas que se habían ido. A nosotros nos llegaron casos de niños que se deprimieron cuando supieron que tenían tanto miedo a la pandemia que a un familiar, a un padre o a una madre le dio COVID y cuando vieron que su papá o su mamá tenía COVID, se alejaron. No crearon una crisis porque pensaban que su papá o su mamá le iba a pasar algo. Porque COVID se vendió y lo sabemos como que el que tenía COVID se iba a morir. Entonces, cuando moría alguien por COVID o por comorbilidades, significa otras enfermedades que coincidían con el COVID, eso era lo que más se promocionaba. Van tantos muertos, se ponían inclusive imágenes a nivel de lo que eran las redes y de los mismos noticiarios, de furgones donde desembarcaban un grupo de cadáveres. Entonces todo esto los niños lo ven. Aunque nosotros no lo aceptemos así, nuestros niños manejan las redes más que nosotros. Y todas aquellas cosas que provocó COVID, que le dieron una magnitud de una forma elevada, donde no, se demostró que COVID mataba menos que la influenza. Oigan bien, y no se ponen los furgones ni los camiones de las muertes de influenza. Pero más con COVID sí, con pandemia sí se hizo. Nosotros no sabíamos cuánto morían en Italia o en España por una influenza, más nosotros las redes nos tenían al tanto de cuánto moría en cada lugar cada persona.
Entonces, ¿qué hacía esto? Esto exacerbaba en las personas una ansiedad, una fobia, un miedo. Entonces, cualquier niño que ve las redes, que estaba informándose y que estaba viendo, porque inclusive ponían los cadáveres, los casos, las personas asfixiándose, hubieron muchos videos morbosos, yo le llamo así, porque con yo ver a una gente asfixiándose, ¿qué yo voy a resolver? Entonces, ¿por qué un medio me lo tiene que promocionar y ponérmelo a mí en mi mente y en mis emociones si yo no voy a tener una solución a eso? Eso no era una forma de prevenir COVID. La forma de prevenir COVID era creando una campaña de conciencia de cómo era el contagio. Entonces, estos niños precisamente hicieron la crisis en mi casa cuando nos dio COVID, porque en mi casa nos dio a 6 menos a 1. Ese dijo, óiganme bien, todos ustedes pueden estar juntos menos yo con ustedes. ¿Y qué hacía mi hijo? Mi hijo cuando iba a bajar, cuando iba a salir de su habitación, decían, ustedes están abajo, suban que yo no bajo con ustedes ahí. Yo no me voy a contaminar. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque tenía la fobia, tenía el miedo. Precisamente por ahí va la pregunta mía, de cómo podemos hablar de un nuevo tipo de relaciones sociales que se ha establecido ya a partir de la enfermedad, ya por los hábitos que se adquirieron de protección o quizás por el cambio en lo que es la valoración y el trato hacia las personas a partir de lo que fue un periodo de aislamiento y después una salida. Mira, en el momento de la pandemia hubo un cambio total en las relaciones interpersonales, sociales y familiares. En el momento de pandemia hubo todo esto. Dejamos de visitar a los abuelos. A los niños nos miraban como pequeños monstruos, porque los niños eran... Tenían a la gente harta dentro de la casa. ¿Entiendes? No, y también los niños eran los que transmitían la enfermedad prácticamente de una forma asintomática. Entonces no se sabía qué niño lo tenía y los niños no podían ir donde los abuelos. Los abuelos se deprimieron, muchos murieron por depresiones y por muchas personas intentaron suicidarse y se suicidaron. Hay eventos psiquiátricos que uno no sabe. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia trajo varias situaciones. El aislamiento, los problemas, la incertidumbre, los problemas económicos, y te pueden hacer caer en adicciones o en depresiones o en ansiedad. Pero también eso te lo da otro tipo de problemas. O sea, hoy tú puedes tener un problema económico y tú puedes necesitar que son los temas tradicionales o un problema de pareja o cualquier cosa. Cualquier pérdida te puede llevar. En el caso de la pandemia, que fue un evento muy específico, duradero y que trajo varias actividades paralelas, varias variantes, porque trajo, por ejemplo, el problema económico, el problema de la incertidumbre, no hay trabajo, problemas en la familia, problemas de adicciones. Todo eso se revierte, o ya hay temas ahí permanentes. Mira, pueden quedarse, pueden revertirse. No sé si me yo entiendo, o sea, lo que tú me dices. Son situaciones totalmente... Claro, yo te voy a decir algo. Las enfermedades mentales prácticamente todas son crónicas. Es como el diabético. Pero usted mencionó que también las adicciones también. Claro, las adicciones son crónicas. Las adicciones no se curan. Por eso con alcohólico siempre tiene una monedita que dice... No, el alcohólico lo que tiene que hacer es mantenerse en abstinencia todo el tiempo para que su enfermedad no se active. Eso es y así mismo el que usa cocaína, el que usa marihuana, el que usa éxtasis, el que utiliza los vapes, que nosotros no sabemos qué es lo que le echan, y se echan de todo ahora mismo en los vapes públicamente y se anda como quiera, que eso va a ser una de las adicciones o es más fuerte ahora mismo. Porque si ustedes no lo saben, hay cocaína líquida y hay marihuana líquida. Sí, el vapeo, que es el vape. ¿Me entiendes? Y esto provoca muchísimo daño, pero tienen que saber que psiquiatría desbordó, la pandemia lo desbordó, porque precisamente todos esos estresores psicosociales, que así es que se llaman, las variantes que usted mencionó, desde los problemas económicos, desde los problemas de salud familiar, desde la pérdida de las relaciones entre familias, entre hijos, esposos. Señores, la pandemia nos llevó a que nosotros viviéramos bajo una cárcel en nuestra propia casa y ahí que cada quien que sobreviviera el más fuerte.
Ahí, parejas que nunca peleaban quizás por nada, peleaban hasta porque tú me miraste, porque la irritación que provocaba, la impotencia que se tenía, provoca precisamente trastornos en nuestros neurotransmisores cerebrales. Y ya la reacción que yo voy a tener, la susceptibilidad que voy a tener ante una respuesta desagradable, ya está, ya está. Por eso nosotros salimos ahí a la calle, y yo creo que ustedes viven en el mismo país que yo, donde usted sale ahí a la calle y usted evita una discusión con las personas, porque sabemos qué violencia, qué alta tasa tiene la violencia ahora mismo. ¿Y por qué? Por la irritación que tenemos en nuestro cerebro, sea por una sustancia propia del cerebro o por una sustancia que nosotros le estamos metiendo. Horacio. Doctora, la pandemia de alguna manera ya está de alguna forma controlada, y entonces uno mira las noticias a diario. Entonces después de la pandemia se suma la guerra a Ucrania, el alza del costo de la vida, que el tema económico a nivel nacional todavía no se reactiva, los niveles de incertidumbre aumentan, y eso por supuesto no ayuda en nada a mantener una salud mental adecuada. ¿Qué hacer con este súper bombardeo de información que uno recibe a diario de la gran mayoría de los medios de comunicación, tanto escritos como televisivos, que desde mi punto de vista afectan sin duda, ¿cierto?, la estabilidad emocional de las personas? ¿Qué recomienda usted frente a este tipo de situación? Porque uno ve que uno ya creía que estamos saliendo de la pandemia, pero vino esta desgraciada guerra que afectó a todo el mundo y que a todos nos tiene una situación bien compleja. Claro. Mira, yo te voy a decir, nosotros tenemos que hacer lo mismo que nos hizo la pandemia. ¿Qué hizo la pandemia? La pandemia nos obligó a que cada uno de nosotros fuéramos responsables de cuidar nuestra propia salud. Muchas personas comenzaron a usar la mascarilla, que era lo que te alejaba de que tú absorbieras el virus, que tú te lavaras más las manos, inclusive se adquirieron nuevas normas de higiene, pero también la pandemia te enseñó que tú no puedes vivir bebiendo del mismo vaso, que tú no puedes estar abrazándote de la misma forma, ni mucho menos. Pero así también, esto, tú tienes que saber que la salud mental de cada quien, somos nosotros mismos los responsables de cuidarla. Entonces, si yo sé que los medios, cualquier tipo de red social, lo que hace es bombardearme con cosas que me angustian, yo tengo que alejarme de eso si yo quiero tener una buena salud mental. Yo misma te digo, yo no veo televisión. ¿Por qué? Hace mucho. Primero, cuando llegó este baile indecente, estas canciones urbanas que dañaban la moral y todo, y donde quiera tú veías lo mismo, yo dije, no, esto es mucha contaminación y es mucho de todo, y yo no me voy a poner, esto no va a ser parte de mí. Así mismo, como estamos, sabemos que la guerra, Ucrania era uno de los países que produce la gran mayoría de cosas que utilizan en el mundo. Entonces, ¿qué está pasando? Todo ha subido exorbitantemente, los precios de los vehículos, de los insumos, de todo, de la comida. Entonces, todo esto agobia. Y tú dices, no me está subiendo el sueldo. Entonces, ¿qué yo te digo? Es verdad, tenemos esta realidad, pero tenemos que buscar alternativas, que este bombardeo no me haga daño a mí, no le haga daño a los míos. Entonces, lo que yo no puedo resolver, yo tengo que soltarlo. Lo que yo veo que hay problemas en tal sitio, bueno, yo sí puedo decir, Señor, ayúdalo, orar, pero yo no puedo ver cada bombazo que tiren. Porque cuando viene a ver, por mi casa explota un transformador, yo voy a sentir que fue un bombazo. ¿Por qué? Porque estoy afectando mi salud mental. Entonces, debemos de crear una conciencia a todo el mundo que nosotros somos los responsables de cuidar nuestra salud mental. Que de lo que nosotros nos vamos a vivir alimentando diario, eso es lo que va a dar un resultado en nosotros. Y nuestro cerebro y nuestros neurotransmisores, que son las sustancias cerebrales, se afectan con lo que tú ves, con lo que tú oyes o con lo que tú vives. Entonces, si tú decides no vivir situaciones que tú no tienes solución, tú vas a tener una mejor salud mental,
o una respuesta más coordinada, con un juicio y un raciocinio lógico ante las cosas. Sabemos que hay de todo, porque la pandemia hizo de todo, pero tenemos que seguir adelante y tenemos que buscar alternativas, cómo cuidar nuestra propia salud mental. Yo soy de la que digo que sin salud mental no hay salud en ninguna área. Carlos. Bien. Queremos ver la relación o diferencias entre lo que es vicio y hábito en cuanto a las sustancias. Es decir, porque hay gente que dice de que si es un hábito, es un asunto que simplemente lo hace tal día a tal hora. Pero ¿cómo es? No será dependencia. Mira, Sí, no. eso también, a ver, ¿qué tiene que ver la dependencia con todo eso? Lo que pasa es que hay que ayudarlo a él. Sí, sí, porque para tú no entender. eres psiquiatra y No, menos no, adicciones. claro. Entonces, hay términos que nosotros utilizamos. Adicto. A nivel de calle dicen de que vicio, El eso es vicioso, una cosa que él no puede el dejar. no, pero no. hábito puede No, ser lo que una pasa es que cosa- hay drogas o sustancias que te crean una adicción de que tu cuerpo la necesita después para poder... No, hay sustancias más adictivas que otras. Exacto, sí. Pero tú te puedes hacer adicto hasta un acetaminofén. Para que sepa. Hay personas que cogen y ellos le duele la cabeza hoy, se toman acetaminofén y todos los días se la beben por si le va a doler la cabeza. Y cuando tú vienes a ver ya esa sustancia, que no es una sustancia adictiva per se, ya tú lo hiciste en ti una necesidad. Y aquello que se hace una necesidad, se hizo un hábito. Ajá. Y entonces ese hábito se convirtió en un abuso, porque tú estás utilizando algo que con el tiempo puede dañar tu cuerpo sin necesitarlo. Pero, por ejemplo, dicen que el cigarrillo es más adictivo, crea más dependencia y más adictivo que la marihuana. Es más difícil de dejar. ¿Por qué? Porque el cigarrillo tú comienzas poquito a poquito, entrando a tu cuerpo esta sustancia, y luego para salir de ella es diferente, porque es más lento. Y tu cuerpo te va a dar diferentes tipos de reacciones, específicamente para obligarte a que tú lo busques, como lo hace el café. Habemos, porque yo ahí entro, habemos personas que tenemos que tomar café, porque si nos pasamos un día sin tomar café nos duele la cabeza. Así ¿Pero es. por qué? ¿Es porque el café quita el dolor de cabeza? No, es porque mi cerebro Tiene tiene una un dependencia. estímulo Sí, a la cafeína. y come arroz Y también. cuando yo no le doy el café, entonces mi cerebro dice, espérate, yo tengo que provocarte un dolor para que tú me des lo que tú siempre me das. Igual como la gente, hay gente que te dice, si yo no he comido arroz, yo no como, yo no he comido, porque siento que no me llegó nada. Y se llenan hasta arriba. Puede ser de ensalada, yuca y carne, Sí. pero si no es comieron arroz, hay problemas. Bien, doctora. Entonces, para definirte ya los términos y quedar concluido ahí, adicción es una enfermedad crónica del cerebro que tú naces con ella y la desarrollas al momento del contacto con la sustancia o la acción adictiva. Usador es el que de vez en cuando la coge y usa sin necesitarla porque su cerebro ni siquiera se lo pide. Y abusador es aquel que la usa sin ser adicto y para todo la consume en cantidades demasía hasta provocarse daño. Bien, hay diferentes escuelas con el tema de la psiquiatría y de la psicología. Escuelas que tú dices, no, psiquiatría es medicamento y psicología es hablar con la conducta, hablar con la gente. Hasta donde yo veo que usted también trabaja mucho la conducta. ¿Hasta dónde es la diferencia? En este caso que usted dice, hay que tratarte, una adicción, un tema psiquiátrico. ¿Es con medicamento o es con terapia? Las dos. Y Es los que psiquiatras hacen las dos cosas. te voy a enseñar algo. Salud mental está compuesto, la salud mental está compuesto por un sinnúmero de profesionales que cada uno juega un rol. Ejemplo, el psiquiatra juega el rol de médico, el psicólogo juega un rol de guía, la enfermera juega un rol de la que aplica la medicación y el cuidado del paciente, y el personal de contención, el que cuida o vigila o le pone una contención al paciente para que no sea lesivo para él o para otro. Salud mental está compuesto por un sinnúmero de profesionales. Ahora tenemos que aclarar las cosas. El psicólogo no estudió medicina. El psicólogo estudió psicología, que es la conducta humana. El psiquiatra estudió medicina
Y dentro de esa medicina, entonces, trabaja enfermedades que dan trastorno en conducta y que él tiene que dominarlo y saberlo para poder llegar a un diagnóstico y tratar ese paciente. Entonces, aquí convergen los dos. Por eso es diferente, pero son un equipo. No es que uno sea menos ni más que otro. Debe de jugarse un equipo para que las cosas funcionen y puedan dar el resultado para obtener una buena salud mental. Bien, Montenegro. Doctora, reiterar la recomendación a la población respecto de cómo mejorar su nivel de emocionalidad, ¿cierto? Y su salud mental, como para ya ir cerrando, me imagino yo, nuestra entrevista de hoy. Frente a todo lo que hemos conversado, ¿cuál es el dato optimista que se le puede entregar a todos que nos están viendo hoy? Mira, nosotros en nuestro país tenemos un refrán que dice que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces, si cada uno de nosotros buscamos cómo mantener una buena salud mental, desde ejercitarnos, buscar formas de distracciones sanas, desde compartir con nuestros seres que amamos y queremos, dar tiempo de calidad para ellos, pero también para nosotros. Eso significa mimarnos nosotros mismos, cuidarnos, querernos y alejarnos de todo aquello que pueda provocarnos angustia, ansiedad, dolor, desconfort, depresión, todo aquello que tú sabes que te va a llevar a un extremo. Tenemos lo más posible que evitarlo y esto va a ayudar a que cada uno de nosotros conservemos un mejor estado de salud mental. Muchas gracias a la doctora Francis Báez, psiquiatra especialista en adicciones. ¿Puede decirnos dónde le ubicarían los posibles interesados en seguir conversando con usted? Bueno, yo estoy en el Centro Médico Vista del Jardín, frente al Botánico, y estoy en el edificio Torre Azul, en la zona UCE. Muy bien, gracias. Entonces, Francis Báez, psiquiatra especialista en adicciones y en todos los temas relacionados con la psiquiatría. Gracias también a Horacio Montenegro, que nos acompañó como siempre desde Chile, y a ustedes por estar en otro espacio más de Salud y Previsión 110, recordándoles que estará disponible durante el transcurso de la mañana. Lo subiremos a nuestra cuenta de YouTube, Revista 110, si quiere volver a verlo, comentarlo o compartirlo.